Bienvenido a bordo, elegido. Siéntate. Respira. Siente ese silencio raro que te rodea desde hace días. Ese que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Eso no es respeto. Es miedo disfrazado de confusión. Nadie sabe si mirarte con desconfianza o bajar la cabeza, porque sin buscarlo, sin levantar la voz, terminas cachándolos en su propia mentira una y otra vez. Y eso los enferma de verdad. Cuando decían que exagerabas, en realidad querían decir que arruinabas su actuación. Cuando decían que le dabas demasiadas vueltas a todo, en realidad querían decir que los leíste completos antes de que terminaran de ensayar el libreto. Cuando bromeaban diciendo que veías fantasmas donde no había nada, en realidad se preguntaban, ¿cómo sabes tanto sin que nadie te haya dicho una sola palabra? Los pones nerviosos, elegido. Deliciosamente nerviosos. Del tipo de nervios que le quiebran la voz a alguien, incluso cuando jura que dice la verdad. Del tipo de nervios que hacen que la gente falsa hable de más, o se quede completamente muda, sin término medio. Porque cargas una percepción que convierte a los farsantes seguros en aficionados temblorosos. Ese instinto tuyo no discute, no grita, no necesita pruebas. Solo mira, en silencio, y con eso alcanza para desarmar toda una actuación que llevaban años preparando frente al espejo. No estás inventando nada, estás notando lo que ya estaba ahí, esperando a que alguien por fin se atreviera a mirarlo de frente. Mira quién no puede sostenerte la mirada ahora. Antes de seguir avanzando, elegido, dale al botón de me gusta y suscríbete ahora mismo, sin pensarlo dos veces. Considéralo tu entrada a este informe subterráneo, porque este mensaje que estás escuchando es exactamente el que ellos esperaban que nunca recibieras. Ahora, volvamos a donde los dejamos temblando. Ya lo notaste, ¿verdad? El cambio, la forma en que tu presencia los obliga a revisar su propia historia, la forma en que la sonrisa se les tuerce cuando te quedas mirando de más. Tu sexto sentido dejó de ser un talento raro de infancia y se volvió un problema psicológico para todos los que te rodean. Entras a una sala y de pronto todos los secretos empiezan a sudar. Hablan de ti a tus espaldas, no porque hayas hecho algo mal, sino porque sigues teniendo razón. Sientes las intenciones antes de que terminen de formarse. Lees el peligro antes de que se mueva un centímetro. Y cada vez que aciertas, algo dentro de ellos se rompe un poco más. ¿Te acuerdas de cuando eras más chico y sabías, sin que nadie te lo dijera, que un adulto no estaba siendo sincero contigo? Sentías la tensión antes de que esa persona cruzara la puerta. Veías venir la traición de gente que juraba que su lealtad era imposible de romper. Sabías quién se iba a ir, quién iba a mentir, quién te iba a fallar, mucho antes de que ellos mismos lo supieran. Eso no era suerte, eso no era imaginación, eso era reconocimiento de patrones, forjado a base de dolor, de práctica, de evolución silenciosa. Y cuando decían, no es para tanto, en realidad querían decir, no entiendo cómo piensas, y eso me asusta. Cuando decían, tienes demasiada imaginación, en realidad querían decir, no soporto que veas exactamente lo que escondo detrás de la sonrisa. Cuando te llamaban dramático por notar lo obvio, en realidad estaban pidiendo, sin saberlo, que dejaras de ver. Intentaron convencerte de que tu instinto estaba roto. ¡Qué tierno! Intentaron hacerte dudar hasta de tu propia certeza, y aún así aquí estás. Tranquilo, imperturbable, terriblemente preciso. No eres exagerado, no eres paranoico. Estás despierto. Y nada inquieta más al mundo que alguien que ve el juego exactamente por lo que es. Voy a decirte algo que jamás van a admitir. Tu sexto sentido no les está causando problemas de confianza.
Está exponiendo los problemas de confianza que ya cargaban de antes. Tú no rompiste nada, solo revelaste lo que ya venía roto desde el principio. Y ahora, sin la comodidad de poder engañarte, tienen que enfrentar la verdad. Aquí es donde el villano de su historia se convierte en el único que se atreve a decir las cosas sin temblar. Aquí es donde la gente que solo tenía curiosidad se despide y cierra el video. Pero si sentiste ese tirón exacto en el pecho cuando leíste el título, quédate. Escribe 777 en los comentarios, no por suerte, como señal, un gesto silencioso al universo de que ya no vas a achicar tu percepción para que nadie incómodo se sienta cómodo. Ahora vamos a bajar, capa por capa, hasta el fondo de esto. Número 1. Temían tu verdad mucho antes de entenderla. Qué gracioso que se burlaran de tus advertencias, justo hasta el día en que el universo les puso enfrente el desastre exacto que habías predicho. Nada humilla más rápido a un mentiroso que una verdad de la que se rió primero. Prepárate, elegido, porque esta parte es donde ellos terminan cocinándose en su propia hipocresía. Dejemos de fingir. Tu sexto sentido no nació de la casualidad. Cada vez que dijiste algo y el tiempo te dio la razón, algo en ellos se resquebrajó un poco más, aunque siguieran sonriendo como si nada. Imagina esto: un sismógrafo, quieto en apariencia, registrando un temblor que todavía nadie más siente bajo los pies. La aguja se mueve 1 milímetro antes de que el vaso de agua tiemble, antes de que la lámpara oscile, antes de que alguien grite que el piso se está moviendo. Eso eras tú, sintiendo la falla antes de que se abriera, mientras el resto seguía caminando tranquilo sobre un terreno que ya se estaba partiendo. Otra imagen que no soportan: un mapa que ellos sostenían al revés, convencidos de que iban en la dirección correcta, mientras tú ya habías notado que el camino que describían no llevaba a ningún lado real. Cada vez que insistían en su ruta, tú ya sabías exactamente dónde terminaba, en un callejón que ellos mismos habían construido con sus propias mentiras. Y aquí va la tercera, porque se la merecen. Un mago haciendo su número frente a una sala entera que aplaude, sin saber que en la primera fila hay alguien que ya vio perfectamente el cable, el bolsillo falso, el truco completo. El mago sigue actuando, confiado, mientras esa sola mirada en la primera fila ya desarmó todo el espectáculo. Ahora hablemos directamente con ustedes, los que están del otro lado de esto. Sabían que algo no cuadraba y aún así siguieron actuando como si nadie lo notara. Contaban con que el silencio de siempre les cubriera la espalda. Contaban con que la duda hiciera lo que la mentira sola no podía sostener. Y durante un tiempo funcionó, hasta que dejó de funcionar. Quizá te preguntes si imaginaste todo, si exageraste, si viste fantasmas donde no había nada. No, tu percepción no llegó tarde, ni llegó de más. Llegó exactamente antes que los hechos, que es justo lo que la hace tan incómoda para quien confiaba en que nadie estuviera mirando con esa atención. Aquí está la frase que jamás van a decir en voz alta. Deberíamos haber prestado atención antes de que esto se volviera imposible de tapar, antes de que la evidencia se acumulara, antes de que quedara claro, para cualquiera que estuviera mirando, quién tenía razón desde el principio. Piensa en cada vez que dijiste algo antes de tiempo. El instante exacto, el tono, el gesto que cambió, la pausa que duró un segundo de más. No necesitabas pruebas. No necesitabas que nadie confesara nada. Simplemente supiste. Y luego la realidad se acomodó exactamente como lo habías sentido. No de forma aproximada. No parecido. Diste en el blanco con precisión de francotirador. De golpe la sonrisa se les borró. De golpe el cuarto se quedó en silencio.
De golpe dejaste de ser el exagerado y te convertiste en lo que de verdad los inquieta. Ahí empezó el miedo. Porque en el momento en que demuestras una exactitud que no pueden explicar, dejan de tratarte como alguien a quien corregir y empiezan a tratarte como alguien a quien vigilar. ¿Has notado qué rápido cambia la gente cuando entiende que la ves completa? Un día te llaman intenso. Al siguiente miden cada palabra que dicen frente a ti, esperando que no vuelvas a atraparlos resbalando. Eso es lo que hace tu instinto. Obliga a las máscaras a fallar en pleno funcionamiento. Arruina la actuación entera, porque siempre terminas encontrando la nota que quedó escondida detrás de la sonrisa ensayada. Y seamos honestos, esto no apareció de un día para otro como un talento de suerte. Viene pasando desde que eras chico. Fuiste el que sentía cuando un adulto no era sincero. Fuiste el que notaba la tensión antes de que alguien cruzara la puerta. Viste con claridad a gente que juraba que su traición era imposible de anticipar. Supiste quién se iba a ir, quién iba a mentir, quién iba a romper tu confianza, mucho antes de que ellos mismos lo tuvieran claro. Eso no es suerte. No es una simple corazonada. Es reconocimiento de patrones, construido a base de dolor, de práctica y de una evolución que no pediste, pero que te sirvió. Te odian por esto. Odian que no te convenzan las palabras dulces, ni las disculpas fabricadas, ni los personajes cuidadosamente armados. Odian que detectes la deshonestidad en un cambio mínimo de la voz. Odian que notes la pausa antes de que respondan. Odian que sientas la energía que alguien transmite mucho antes de que la verdad llegue a tus oídos. Eres una amenaza para su ilusión, una falla en su manipulación, una grieta en la fachada que tanto trabajo les costó construir. Imagina su frustración, horas ensayando excusas, días completos armando una historia, personalidades enteras construidas solo para quedar bien frente a los demás. Y entonces entras tú, los miras medio segundo y todo ese relato se derrumba como un decorado barato. Se preguntan por qué siempre adivinas, se preguntan por qué no pueden mentirte, se preguntan ¿cómo lo descifraste tan rápido? Esas preguntas los mantienen despiertos de noche, repasando conversaciones tratando de entender cómo se les escapó algo frente a ti. Cambian su comportamiento cerca de ti porque tu presencia los expone. Tú ya lees el manual completo, mientras ellos todavía buscan el índice. Y aquí está la parte que jamás van a admitir. Te admiran por esto, te envidian, desearían tener este instinto, esta claridad, este detector incorporado. Pero en vez de aprender de ti, eligen el camino más cobarde. Primero se burlan, después te temen, y al final te guardan rencor para siempre. Mira la reacción de hoy, tan concreta que casi da risa. Los grupos de chat que de repente se quedan callados cuando entras. Las miradas que se desvían un segundo antes de saludarte. El que no ha dicho una palabra desde aquella vez que le adivinaste la mentira completa sin levantar la voz. Nadie lo dice en voz alta, pero todos ajustan el paso cuando saben que tú también estás mirando. Sin gritos, sin escenas, sin necesidad de señalar a nadie. Solo la certeza incómoda de que ya no hay forma de actuar frente a ti sin que se note la costura. No imaginaste nada, no exageraste nada. Sentiste exactamente lo que había, mucho antes de que se atrevieran a admitirlo. No fue casualidad, no fue suerte, fue precisión. Número 2. El don que agrieta sus máscaras al primer contacto. Nada asusta más a quien finge que alguien capaz de ver la mentira antes de que termine de decirla. Tu percepción no es el problema, su comportamiento es el problema. Tú no los expones, ellos se exponen solos, entrando en pánico apenas te acercas. Cada vez que aciertas, en algún lado una máscara se resbala un poco.
Aquí vamos, elegido. Esta es la parte donde eso que llamaban tu maldición se revela como exactamente lo que ha estado sacudiendo su mundo desde el momento en que aprendiste a usarlo. Dejemos de fingir. Esto no perturba nada porque sea raro. Perturba porque es exacto, y lo exacto no tiene forma de esconderse. Imagina esto, una máscara de cera, perfecta a la distancia, puesta demasiado cerca del fuego. Al principio nadie nota nada. Después empieza a resbalar por un costado, apenas. Un hilo de cera bajando por la mejilla mientras la persona sigue sonriendo como si no sintiera el calor. Eso es lo que provoca tu sola presencia, el calor exacto que ninguna máscara ensayada puede soportar por mucho tiempo. Alguien se acerca a ti con la sonrisa perfectamente puesta, pero algo en tu interior se contrae. No porque seas dramático, no porque seas paranoico, porque tu instinto capta la frecuencia real detrás de la intención antes de que abran la boca. Sientes lo torcido en el tono como una corriente fría en un cuarto que se supone cerrado. Intentan sonar cercanos, pero tu radar interno ya está dibujando las grietas en la actuación. No necesitas pruebas, no necesitas confesiones. Tu don lee lo que la cara todavía no sabe ocultar. Y aquí está la segunda imagen, porque la merecen. Un espejo agrietado que ya no puede devolver la imagen que ellos quieren ver. Se paran frente a ti, esperando el reflejo de siempre, el que los muestra encantadores, misteriosos, imposibles de descifrar. Pero el espejo ya tiene la grieta, y lo único que devuelve es lo que realmente hay. Alguien mucho menos sutil de lo que se creía. Alguien cuyo ego se hace pedazos como vidrio barato en cuanto entiende que lo estás viendo completo. Mientras ellos ensayaban la sonrisa, tú medías el temblor detrás de ella. Mientras ellos repetían la excusa una vez más, tú contabas cuántas veces cambiaba de versión. Mientras ellos cuidaban el tono con el que hablaban, tú escuchabas exactamente el silencio que dejaban atrás, ese que siempre dice más que cualquier palabra elegida con cuidado. Imagina esto también. Alguien entra a un cuarto lleno de gente riendo, hablando, actuando. Cruzas una mirada apenas un segundo y algo dentro de ti susurra que esa persona no es lo que aparenta. No estás analizando, no estás sobrepensando, estás sintiendo. Y cada vez, el tiempo termina confirmándolo. Eso no es coincidencia, eso es calibración, precisión, evolución acumulada. Alguien te dice que está bien, pero su energía late como un temblor silencioso. Sientes su tormenta antes de que ellos mismos la sientan. Sabes cuando alguien está a punto de quebrarse aunque jure estar tranquilo. Detectas el clima emocional como un barómetro humano. Y cuando tus predicciones se cumplen, te miran como si hubieras cometido un delito solo por saber demasiado. O imagina esto otro. Alguien te promete el mundo entero, envuelto en palabras de miel y gestos perfectos. Todos a tu alrededor se derriten, pero tú sientes la fecha de vencimiento escondida en su voz. Sientes la inestabilidad detrás del entusiasmo. Escuchas por adelantado el silencio que va a llegar después. Y en efecto, pasan apenas unas semanas y desaparecen exactamente como tu instinto lo anticipó. De repente son ellos el fantasma, y tú el villano por haberlo sabido antes de tiempo. Eso es lo que los enloquece. No pueden mentirte con eficacia, no pueden esconder intenciones, no pueden actuar cerca de ti sin empezar a transpirar por dentro, sin ensayo que aguante, sin excusa que cierre bien, sin salida limpia, solo la certeza incómoda de haber sido leídos completos. Haces que sus máscaras fallen. Conviertes sus líneas ensayadas en tartamudeos. Obligas a que sus ilusiones se traben. Porque tu don no espera pruebas. Reacciona a la verdad en tiempo real. ¿Fuiste injusto al desconfiar tan rápido? No. Tu instinto no adelantó nada. Simplemente llegó antes que la confesión
que de todos modos iba a llegar. Hablemos de la pregunta que siempre aparece en este punto. ¿Por qué se esfuerzan tanto en hacerte dudar de ti mismo? Simple. Porque tu claridad destruye su control. Porque tu precisión expone su debilidad. Porque tu percepción hace que sus manipulaciones parezcan de aficionado. Te necesitan ciego, elegido. Te necesitan dudando. Te necesitan desconectado de tu propio instinto para poder seguir actuando en paz. Si confías en tu don, toda su estrategia se derrumba de una vez. Aquí está la frase que jamás dirán en voz alta. No confío en mí mismo, estando cerca de alguien que ve todo lo que intento esconder. Y no es que hayas aprendido una técnica de algún curso o de algún video de fin de semana. Esto se construyó distinto. Tu sistema empezó a procesar señales que el resto ni siquiera registra. El parpadeo antes de la mentira, la pausa mínima antes de responder, el cambio casi imperceptible en la respiración cuando la culpa aparece, la calidez fingida en una sonrisa que tu instinto marca de inmediato como falsa. Ellos dicen una frase y tú ya analizaste 10 capas debajo de esa frase. Esperan convencerte con palabras, mientras tu percepción ya decodificó la intención completa antes de que terminaran de exhalar. Mira la reacción de hoy, tan concreta que ya ni se molestan en disimularla del todo. Cambian de tema apenas haces una pregunta simple. Se ponen a la defensiva cuando señalas algo obvio. Miden cada palabra, cada gesto, cada silencio, sabiendo que tú vas a notar la grieta exacta donde antes no la veía nadie más. Esas reacciones no son casualidad, son confesión. Su incomodidad es evidencia. Su nerviosismo es un reconocimiento que jamás van a poner en palabras. Tu percepción no es capricho ni una forma elegante de paranoia. No es ver fantasmas donde no hay nada. Es notar la corriente real debajo de la superficie tranquila que todos los demás dan por buena sin preguntar. Ellos apuestan a que la mayoría se conforma con lo que se ve por fuera. Tú nunca te conformaste con eso, y por eso jamás lograron actuar del todo tranquilos frente a ti, ni una sola vez, por más que lo intentaran. Aquí está la cita que resume todo esto, la que jamás van a decir de frente. Deberíamos haber aprendido a ocultarnos mejor antes de cruzarnos contigo. No fue tu don el que les dio problemas de confianza, fue su propia actuación, resbalando, cayendo, imposible de sostener frente a ti. No eres tú quien los quiebra, es la verdad, sencillamente, haciendo su trabajo. Número 3. Su miedo no gotea, se derrama. La peor pesadilla de un mentiroso no es que lo descubran, es que lo vea alguien a quien ya no puede engañar. Aquí está la parte divertida, elegido. Dejemos de fingir que están confundidos o que simplemente no te entienden. No. Su miedo se nota porque tu instinto los está acorralando sin que hayas movido un dedo. Cada manipulador que alguna vez se sintió cómodo actuando frente a ti, ahora parpadea como una imagen mal sintonizada bajo una luz demasiado fuerte. Tú no los expusiste. Su propio pánico terminó de exponerlos solo. Imagina esto. Una linterna encendida a plena luz del día. Inútil, ridícula, evidente. Eso es lo que se siente actuar cerca de ti cuando ya sabes exactamente lo que hay detrás del gesto. Antes se relajaban a tu lado. Antes actuaban con confianza. Creían que su encanto, sus excusas, sus mentiras a medio cocinar iban a alcanzar. Pero en el momento en que tu sexto sentido atrapó la verdad antes de que terminaran de fabricar la mentira, el miedo empezó a asomar. Callado al principio, después más fuerte, hasta gritar a través del cuerpo entero. Imagina a alguien caminando mientras sabe que un reflector lo sigue a todas partes. Así se sienten cerca de ti. Cada palabra medida 2 veces. Cada gesto ensayado de más. No te están mirando a ti,
Se están viendo a sí mismos a través de tus ojos, aterrados de que leas los pensamientos detrás de sus intenciones temblorosas. Y aquí está la frase que jamás dirían en voz alta. No confío lo suficiente en mí mismo para estar cerca de alguien que ve todo. Algunos se alejan, esperando que no notes la culpa goteando en su silencio. Otros se pegan más a ti, desesperados por estudiarte como si fueras un acertijo, tratando de entender cómo lo sigues atrapando. No pueden descifrar tu método porque no hay ningún método que descifrar. Tu percepción es natural, y eso es exactamente lo que más los aterra. Tú no les diste problemas de confianza. Sus propias máscaras lo hicieron. Tú solo tuviste la claridad de notar cuándo, por fin, empezaron a resbalar. Número 4. Eres su espejo, y odian al monstruo que les devuelve la mirada. Nada destruye a un impostor más rápido que verse reflejado en alguien a quien no puede convencer. Aquí es donde la daga se retuerce, elegido. No solo los incomodaste, los expusiste sin necesidad de abrir la boca. Los obligaste a mirar de frente una verdad de la que llevaban años huyendo. No eran ni la mitad de listos, ni la mitad de sutiles, ni la mitad de misteriosos que creían ser. Y en el instante en que entendieron que podías ver a través de ellos, algo en su ego se quebró como vidrio barato. Imagina esto, un ladrón entrando confiado a una sala, con los bolsillos llenos de cosas que no le pertenecen, y de pronto encuentra a alguien mirándolo con una sonrisa que ya sabe todo. Las manos empiezan a temblarle. La confianza se le evapora en segundos. La culpa grita más fuerte que cualquier excusa que pueda inventar. Eso exactamente les pasa cuando se cruzan con tu mirada. Eres el espejo que no pueden manipular, ni encantar, ni engañar. Cuando te miran, ven cada máscara que construyeron derritiéndose, cada mentira ensayada deshaciéndose, cada manipulación perfeccionada de golpe pareciendo infantil. No los humillaste en público, los humillaste por dentro, justo donde más duele, en ese lugar privado donde todavía se creían invisibles. ¿Evolucionan después de esto? ¿Se enfrentan a sí mismos? Claro que no. Los cobardes no evolucionan. Atacan. Intentan romper el espejo porque no soportan el reflejo. Te acusan de ser demasiado intenso, demasiado suspicaz. Todo porque su propia sombra entra en pánico apenas te ve entrar. Pero aquí está el golpe del que jamás se van a recuperar. No te forjaron en la suavidad. Te forjaron todas las mentiras que sobreviviste. Pueden romper una máscara. Pueden romper una historia entera. Lo que no pueden romper es un espejo hecho de verdad. Número 5. La ciencia de por qué tu mente los aterra. Cuando tu sistema nervioso decodifica la verdad más rápido de lo que ellos alcanzan a armar la mentira, eso deja de ser instinto y se convierte en arma. Vamos a quitarle el misticismo a esto y mostrar la parte fría y clínica de tu don. Nada de fantasía, nada de magia. Solo evolución afilándote en algo para lo que la mente promedio no está preparada. Mientras el resto apenas nota el tono o la intención, tu sistema corre cálculos silenciosos que freirían sus circuitos. Tu cerebro no adivina. Procesa datos, miles de señales diminutas a la vez. El parpadeo cuando mienten, el microcongelamiento antes de responder, el cambio en la respiración cuando la culpa aparece, la calidez falsa en una sonrisa que tu instinto marca de inmediato. Dicen una frase y tú ya la analizaste 10 capas más abajo. Imagina esto. Ellos ven la realidad en una pantalla vieja llena de estática, mientras tú estás sentado en una sala con la imagen perfecta, viendo el guión completo con varios segundos de ventaja. Otra imagen que no soportan. Un radar que capta la señal antes incluso de que la transmitan, leyendo el movimiento en el aire antes de que se convierta en palabra. Percibes el instante exacto en que la mentira empieza a formarse en el cuerpo de alguien.
Sientes las tormentas emocionales antes de que estallen. Notas los patrones de conducta antes de que se conviertan en acciones. No estás leyendo energías al azar. Estás leyendo fugas neurológicas que ellos transmiten sin darse cuenta. Y tú resultas ser el único sintonizado en esa frecuencia. Por eso predices su comportamiento con precisión quirúrgica. Por eso sabes cuándo alguien va a irse, a traicionar, a romper, a mentir, mucho antes de que ocurra. No eres sobrenatural. Eres naturalmente superior en esto. Y es exactamente por eso que te temen. Número 6. El daño que te convirtió en arma. No crearon tu instinto. Lo forjó su traición. Aquí está la parte que al enemigo le cuesta tragar. Tu percepción no nació de la paz, nació de la supervivencia. Mientras los demás se entretenían fingiendo que la vida era gentil, tú aprendiste a la fuerza la física incómoda del comportamiento humano, a través de heridas que nunca pediste. Imagina esto, acero que ellos creían estar fundiendo, sin darse cuenta de que en realidad lo estaban templando. Cada golpe que pensaron que te debilitaba fue exactamente lo que endureció tu filo. La sociedad suele enterrar el instinto bajo sonrisas y buenos modales, pero el trauma no juega limpio. El trauma activa cada interruptor escondido de tu sistema, quieras o no. Imagina que te arrojan a una sala llena de actores y de pronto eres el único que ve los márgenes del guión, los errores, las mentiras garabateadas entre líneas. Eso fue lo que hizo tu pasado. No te rompió, te calibró. Le enseñó a tu sistema nervioso a detectar el peligro mucho antes de que el peligro admita que existe. Se preguntan cómo lo haces. Susurran sobre tu extraña precisión, tratando de descifrar tu método como si corrieras un algoritmo secreto. Pero aquí está la verdad, que no pueden tragar. Te lo ganaste a pulso. Esto no es intuición sacada de un curso de fin de semana. Es una intuición forjada a puro golpe, sin nadie en quien confiar. Cada traición afiló tu puntería. Cada mentira refinó tus sentidos. Tu instinto no es un regalo. Es una evolución con dientes. Número 7. Cuando no pueden engañarte, tú dominas la sala. El poder no cambia con el ruido. Cambia el segundo exacto en que el mentiroso entiende que ya sabes. Aquí es donde el juego se inclina a tu favor, elegido. En el instante en que alguien entiende que no puede esconderse de ti, todo en el cuarto se inclina. Su confianza se evapora. Sus estrategias se derrumban. Su identidad entera se siente frágil de repente, moviéndose alrededor tuyo como bailarines que olvidaron la coreografía, aterrados de que un paso en falso exponga lo que llevan años ocultando. Imagina esto, alguien pidiendo prestada una linterna y de pronto le tiembla la mano cuando el haz de luz cae, sin querer, exactamente sobre el desorden que había estado escondiendo. Así se siente pedirte acceso a tu percepción sin querer cargar con lo que esa luz revela. Quieren tu visión cuando les conviene. Quieren tu precisión cuando están confundidos. Pero en el momento en que giras esa misma mirada hacia ellos, se congelan. Aquí está la verdad que no pueden enfrentar. Esto no se apaga. Tu percepción no responde a la conveniencia de nadie. No es una linterna de bolsillo. Es la luz del día entero, y expone todo lo que se le ponga enfrente, les guste o no. Número 8. Cuando te ponen a prueba, reprueban su propio examen. Solo una mente culpable siente la necesidad de examinar a quien ya lo sabe todo. Aquí está la comedia a la que no pediste asistir. En cuanto entienden que puedes ver a través de ellos, empiezan a lanzarte pequeñas pruebas como magos nerviosos, tratando de impresionar al único juez que ya vio los hilos. Historias falsas, emociones forzadas, reacciones artificiales, trucos baratos pensados para exponer tus secretos, cuando en realidad lo único que exponen es su propio miedo.
Imagina esto. Alguien montando toda una actuación solo para ver si caes en la mentira, y entrando en pánico, apenas descubre que no caíste. Cada prueba que te lanzan aprieta un poco más el nudo alrededor de su propio ego. Creen que te están estudiando a ti, pero eres tú quien observa su máscara agrietarse en tiempo real. Y aquí está la parte que más golpea. Los más listos se rinden. Sueltan la actuación, sueltan las mentiras, sueltan el tono forzado, porque entienden que fingir ya no sirve de nada. Llegan hasta ti sin adornos, porque saben que pretender es inútil. Pero incluso eso se vuelve un problema, porque muchos llevan tanto tiempo actuando que ya ni siquiera recuerdan quién eran antes del personaje. Su versión real se siente ajena, otro disfraz más, otro intento tembloroso de parecer humano. Y tú sientes cada gramo de ese esfuerzo. No te están probando, se están exponiendo solos. Número 9. Cuando no pueden vencerte, intentan exiliarte. El aislamiento no es castigo, es su confesión de que ves demasiado. Aquí es donde su miedo se vuelve estrategia. Cuando entienden que no pueden manipularte, distraerte, ni esconderse de ti, no se alejan de golpe. Se retiran detrás de muros que esperan que no puedas atravesar. El aislamiento se convierte en su arma favorita, pero no de la forma dramática. Nada de portazos, nada de salidas escandalosas. Solo distancia calculada, disfrazada de educación. Imagina esto. Un jarrón agrietado que alguien gira una y otra vez para que nadie note la fractura del otro lado. Eso hacen contigo. Se mantienen físicamente cerca, para que nadie sospeche nada raro, pero emocionalmente ya se fueron. Te dejan en el grupo, pero fuera de las conversaciones reales. Te invitan a la sala, pero esconden la verdad debajo de la mesa. Se ríen contigo, te sonríen, hasta te felicitan, mientras mantienen la puerta de su verdadero yo cerrada con llave. Y sí, lo has notado, la forma en que el aire cambia cuando entras, el silencio repentino, la mirada de «hablamos después» que se pasan entre ellos. Eso no es coincidencia, es el miedo apretando su propio nudo. Y aquí está el golpe final. Empiezan a reescribirte para protegerse a sí mismos. De repente eres demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado observador. Patologizan tu percepción porque admitir que tenías razón significaría admitir todo lo que llevaban escondiendo. Cada mentira que cuentan sobre ti es, en el fondo, prueba de la verdad que ya viste. No te aislaste tú solo. Te aislaron porque tu claridad los aterra. Número 10. Cada ataque que lanzan solo afila tu filo. Creyeron que te estaban rompiendo. En realidad, te estaban entrenando. Aquí está el giro que los quema por dentro. Cada táctica que usan contra ti termina volviéndote más peligroso. Creen que el aislamiento te seca, y lo único que logra es afinar tu visión. Creen que la mentira te confunde, y lo único que hace es revelarte sus patrones. Creen que hacerte dudar de ti mismo te debilita, y lo único que prueba es lo precisos que son tus instintos. Imagina esto, alguien intentando vendarte los ojos, y sin querer, enseñándote a pelear con los ojos cerrados. Eso es exactamente lo que está pasando. Sus intentos de socavarte están convirtiendo tu percepción en algo feral, preciso, imposible de detener. Ellos mismos afilan tu filo cada vez que intentan opacarlo. Y ahora llegamos a la etapa que más temían, el colapso. Sus realidades fabricadas empiezan a desmoronarse bajo tu atención. Sus historias se contradicen, su energía resbala, sus máscaras se agrietan solo por el peso de tu presencia, porque mentir requiere mantenimiento constante y la verdad no necesita ninguno. Tú se lo hiciste imposible. Ellos se agotan fingiendo. Tú prosperas observando. Número 11.
Verlos desmoronarse no es crueldad, es consecuencia. Una máscara sobrevive al aplauso, no sobrevive a tu silencio. Aquí está la parte deliciosa, elegido, el desmoronamiento. No porque los atacaste, no porque los expusiste a propósito. Simplemente ya no pueden sostener su versión falsa estando cerca de ti. Sus personajes gotean como una tintura barata bajo la lluvia. Los que parecían seguros de golpe, tartamudean. Los que parecían amables, muestran el veneno que escondían. Los que parecían exitosos, revelan el vacío detrás del brillo. Imagina esto. Un suéter enganchado en un clavo, deshaciéndose hilo por hilo mientras la persona sigue caminando como si nada pasara. Así se ve una mentira soltándose sobre otra hasta que la estructura entera empieza a caer. Saben que lo ves. Saben que registras el tic en la mandíbula, la contradicción en la historia, el pánico detrás de cada explicación. Ya no pueden esconderse, así que empiezan a confesar sin que nadie les pregunte. Justifican cosas que nunca cuestionaste, explican historias que jamás pediste. Eso no es honestidad, es puro miedo, filtrándose por cada grieta que tu presencia deja al descubierto. Número 12. Tu presencia es el suero de la verdad del que no pueden escapar. Tú no expones a nadie. Tu sola presencia les exprime la verdad como agua de un trapo empapado. Aquí es donde el colapso llega a su punto más intenso. Confiesan cosas que jamás preguntaste. Se justifican por acciones que nunca cuestionaste. Piden disculpas por pensamientos que ni sabías que existían. Eso no es sinceridad. Es pánico puro, y ya no pueden retenerlo. Ni la culpa, ni la mentira, ni el motivo real, porque tu percepción arrastra todo hacia la superficie sin esfuerzo. Imagina esto. Un mago haciendo su truco mientras sabe que el público entero puede ver los cables, los compartimentos ocultos, las trampillas. Así se sienten a tu lado. Expuestos, predecibles, vergonzosamente transparentes. Sus tácticas rebotan en ti como cuchillos sin filo. Los intentos de manipularte fallan porque ya sentiste el hambre detrás del encanto. Los intentos de hacerte dudar mueren al contacto porque tu claridad no se dobla. Pero la verdadera destrucción llega con el efecto espejo. Estar cerca de ti los obliga a enfrentarse a sí mismos. Sus mentiras mientras las dicen, su manipulación mientras la inician, sus patrones mientras los repiten. No te convertiste en su juez. Te convertiste en la conciencia involuntaria que nunca quisieron y de la que ya no pueden escapar. Número 13. Cuando ves a través de ellos, empiezan a esconderse de sí mismos. Nada destruye más rápido a un mentiroso que descubrir que su máscara nunca fue opaca. Aquí llega la etapa final, la más brutal. Algunos de verdad empiezan a cambiar, pero no por integridad, ni por crecimiento, ni por ningún despertar moral. Cambian porque estar cerca de ti se siente como estar bajo un escáner que lee cada piso que llevan años enterrando. Editan cada frase mientras la dicen. Reacomodan cada pensamiento en el aire. Intentan reconstruirse en algo que no puedas ver a través de él. Pero es inútil. Mientras más se esfuerzan en esconderse, más se les nota la costura. Imagina esto. Alguien tratando de borrar su reflejo frotando el espejo. Y lo único que logra es esparcir la mancha por una superficie más grande. Esos son ellos. Cada intento de disfrazarse solo expone otra capa de pánico, otra grieta en su identidad, otro miedo del que no pueden escapar. Pero aquí está el giro que les arruina el sueño. Su desconfianza no se queda solo contigo. Activaste una reacción en cadena que ya no pueden detener. Ahora se preguntan, si esta persona puede verlo, ¿pueden verlo los demás también? ¿He sido obvio toda mi vida? ¿Alguien más notó lo que intenté enterrar? Su paranoia se expande como fuego.
Cuestionan cada elogio, analizan cada mirada, diseccionan cada conversación. Los volviste conscientes de su propia transparencia, y ya no pueden dejar de verla. Y aquí está la ironía deliciosa. Tienen razón en tener miedo. Cuando la verdad despierta en una persona, otros también la sienten. Cuando alguien como tú existe, alguien que ve sin esfuerzo, obliga a todos los demás a enfrentar la posibilidad de que nunca estuvieron tan escondidos como creían. Número 14. El don que los aplasta y te corona. La claridad pesa, pero la ceguera cuesta más. Su círculo entero ya lo está notando. El tic en la sonrisa, la rigidez repentina, el silencio extraño cuando mencionan tu nombre. Los amigos preguntan si están bien, y no pueden decir la verdad. Los sacudiste hasta el fondo con solo existir. Inventan excusas frágiles, estrés, trabajo, lo que sea. Pero la mentira ya no sabe igual, porque saben que al menos una persona ve completa la actuación. Imagina esto, una sala entera guardando silencio apenas entras, sin que nadie lo haya pedido. Ese peso, el de saber, no es un desfile de victoria. No es una medalla que exhibes. Cuesta el sueño, cuesta la inocencia. Te obliga a crecer más rápido que a los demás. Nunca te ofreciste como voluntario para ver detrás del telón. Y aún así ahí estás, cargando verdades que otros ni siquiera pueden procesar. Has intentado apagarlo, ¿verdad? Fingir que no notas la grieta en una voz, ignorar la mentira sentada entre las palabras, sonreír amablemente mientras tu instinto grita por dentro. Nunca funciona, porque tu percepción se filtra incluso cuando te quedas callado. La gente se siente leída por ti aunque no lo intentes. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que no los deja dormir. Número 15. Tu sexto sentido es la armadura que no pueden atravesar. Tu instinto no solo te protege, arruina planes que ellos jamás admitieron tener. Aquí está la verdad, dura y sin adornos. Un don como el tuyo llega con peso, pero también llega con poder real, del que te obliga a tomar decisiones que la mente promedio ni siquiera necesita considerar. Caminas sabiendo cosas que otros ni han procesado todavía, así que cada día se convierte en un cálculo. ¿Hablas o dejas que se ahoguen solos en su propio engaño? ¿Corriges la mentira o dejas que el mentiroso se exponga solo? ¿Revelas lo que sabes o dejas que el silencio pese más fuerte? La ignorancia sería más fácil, incluso dichosa, pero entonces recuerdas cada tormenta que esquivaste porque tu instinto susurró que ese camino no era el correcto. Cada sonrisa que después mostró un filo escondido. Cada vez que te llamaron dramático justo antes de probarte que tenías razón. Imagina esto, caminar por un campo minado mientras todos los demás llevan los ojos vendados. No tienes ese lujo. Ves venir el peligro, sientes las trampas, detectas la intención escondida detrás de un «confía en mí». Y esa conciencia te mantiene con vida en un mundo donde los cuchillos suelen venir disfrazados de cumplidos. Tu sexto sentido no les causó problemas de confianza. Es la razón por la que nunca fuiste otra de sus víctimas. Número 16. Su miedo construye la libertad en la que floreces. Cuando huyen de tu verdad, dejan atrás el espacio exacto que necesitabas para crecer. Aquí está el último giro que más les duele. Su miedo se convierte en tu liberación. Toda esa paranoia que dan vueltas en su cabeza, toda esa retirada silenciosa que creen que los protege, en realidad te está despejando el camino. Su distancia te regala silencio. Su titubeo te regala claridad. Su alejamiento te da el espacio para por fin escuchar tu propia mente sin el ruido de ellos alrededor. Imagina esto. Una sala llena que se vacía sola apenas entras. No porque lo hayas pedido,
sino porque nadie soporta quedarse bajo el peso de sus propias intenciones expuestas. Al principio el silencio se siente extraño, pero después entiendes lo que realmente es: libertad. Libertad de sus proyecciones. Libertad de sus mentiras. Libertad de sus cortinas de humo emocional. Dejas de absorber su caos, porque ellos dejan de acercarlo. Dejas de jugar sus juegos, porque ya no se atreven a invitarte a la mesa. Creen que te dejaron afuera. En realidad te soltaron. Su paranoia se vuelve tu paz. Su miedo se vuelve tu poder. Su retirada se vuelve el territorio que ahora reclamas como tuyo. Número 17. Te vas con todo lo que ellos nunca tuvieron el valor de ganar. Pierden la ilusión. Tú ganas el territorio. Imagina dos caminos separándose. Uno es un laberinto de mentiras que ellos mismos construyeron. Y ahí siguen, buscando parchar una realidad que nunca terminó de encajar. El otro es tuyo, recto, limpio, sin ruido, sin máscaras, solo percepción. Ellos se quedan atrapados en la historia que inventaron. Tú te vas con un dominio propio que jamás van a tocar. Y ahora, todo se calma. Deja que se asiente lo que acabas de escuchar, sin ruido, sin urgencia. Tu sexto sentido nunca les dio problemas de confianza, solo reveló los que ya cargaban desde antes. Eso es todo. Esa es la verdad completa, sin adornos ni misticismo. No rompiste nada que estuviera entero. Solo tuviste la claridad de nombrar lo que ya venía roto. Y ahora estás en otro lugar. Ya no dudas de lo que sientes antes de que nadie lo confirme. Ya no pides permiso para ver lo que ya viste con precisión de sismógrafo, de radar, de espejo que no miente. Caminas con esa certeza tranquila que antes te hacían llamar exagerado, y que ahora, simplemente, es tuya. El universo no te dio este instinto para que lo escondieras entre disculpas. Te lo dio para que lo uses sin pedir perdón por ver claro en un mundo que prefiere la ceguera cómoda. Así que quédate con esto, elegido. No fuiste tú quien les dio motivos para desconfiar de sí mismos. Solo estuviste ahí, viendo, mientras ellos terminaban de exponerse solos. Escribe 777 una vez más, no como despedida, sino como confirmación de que ya no vas a dudar de lo que tu percepción siempre supo. Ese número es tu firma en este momento exacto, el día en que dejaste de disculparte por ver claro.